Amigos, si tienen sus Biblias, vamos a terminar en Mateo capítulo 4. Kelly, olvidé traer agua. ¿Me la puedes traer? Mateo capítulo 4. Solo quería agradecerles, es bueno estar aquí. Gracias por las oraciones. En caso de que no hayan estado aquí últimas semanas, agradezco a Pastor Britt por su gran trabajo y entrega en enseñarnos. Y les diré, necesito mucha gracia hoy. Tuve una fuerte enfermedad, era una mezcla de gripe y neumonía. El pastor Britt la llamó gripe-monía. Fui con tus hijos al campamento, como te dije que hicieras. Y uno de esos chiquillos intentó hacerme daño, ¿entiendes? Eso es cierto. Pero como te dije al empezar esta serie sobre la guerra espiritual, existe un mundo invisible que afecta al mundo visible. Y eso es lo que pasó. Contraje algo que no podía ver. Si lo hubiera visto, habría huido o luchado contra ello. Pero una cosa invisible me derribó y estuve tosiendo pulmones por un par de días en mayo. Sí, perdí 5 kilos. Si tú también quieres, puedo enseñarte dónde está y que vayas a verlo. Necesito mucha gracia, pues no puedo dejar de toser. Sin embargo, esperaba esta semana con ansias. Esta era la semana que estaba esperando. Y por eso mi incapacidad de hablar sin toser será un buen ejemplo de que el poder no recae en el mensajero. El poder no procede de quien entrega el mensaje. El poder pertenece a la palabra de Dios. Por eso necesito tu gracia para no distraer. Y ahí está este póster que tengo aquí atrás entre mi oficina y los escalones para subir al escenario. Trato de mirarlo cada semana antes de tener la oportunidad de subir aquí. Y es de 1 Corintios capítulo 2. Y dice esto. Y esto es lo que estoy rezando esta noche. Pablo dice, y yo, cuando fui a vosotros, hermanos, no fui anunciándoos el testimonio de Dios con altanería o sabiduría, porque decidí no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros en debilidad y temor y mucho temblor. Y yo añadiría tos a ese verso. Ese es el remix del mensaje, está bien. Mi discurso no era una sabiduría inverosímil, sino una demostración del poder de Dios. Que vuestra fe no descanse en la sabiduría humana, sino en el poder divino. Así que permitidme un poco de gracia mientras nos enfrentamos a esto, pero estamos en guerra. Os prometo que cuando tracé esta serie hace 6 meses, no imaginé que la guerra en nuestra cultura se intensificaría tanto, pero es real. La batalla que enfrentamos no es física, pero eso no significa que no sea real. Durante 6 semanas hemos hablado de las partes defensivas de la armadura de Dios. ¿Qué hacemos cuando el enemigo nos ataca? Hoy vamos a cambiar de táctica y seremos ofensivos. Aprenderemos a contraatacar porque esta es nuestra guerra y sabemos que ya hemos ganado gracias a la tumba vacía. Entonces, ¿cómo podemos hacer efectiva nuestra victoria? Cuando el ladrón viene hacia ti, no solo me refiero al tipo que roba en general, sino al que viene para destruirte. Me refiero a cuando se acerca a ti, como si estuviera a punto de hacerte caer. ¿Cómo luchas contra él cuando su único objetivo es derrotarte? Como mi buen amigo Charles Martin dice, cortando tu cabeza y presumiendo de ello. Entonces, si la victoria es nuestra, ¿cómo vivimos la vida abundante que Jesús promete? Aquí está la respuesta. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Este mensaje es para aquellos que lidiamos con la tentación. Si no lidias con la tentación, no importa. Nos vemos la próxima semana, será genial.
Espero que estén entretenidos. ¿Cuántos de ustedes lidian con la tentación? ¿Alguien lidia con la tentación? Hay dos grupos, los que levantamos la mano y los mentirosos que no la levantan. Sé que nadie me lo dijo explícitamente, pero tengo 50 años y he sido cristiano por mucho tiempo. Soy como un cristiano profesional. Estudio mi Biblia como 25 horas a la semana para prepararme para esto. Y pensé que hoy estaría mucho más avanzado en mi santificación de lo que estoy. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué tal esto? ¿Alguien tiene 50 años y tiene las mismas luchas que tenía cuando tenía 15? Eso no es bueno, no parece bueno. Y lo que vamos a descubrir aquí es que Jesús mismo fue tentado. Ahora escucha, hombre, la tentación es tentador. Deberías escribir eso. Nadie me escucha cuando lo digo todo el tiempo. Si no es tentador, entonces no fue tentación. ¿Entiendes lo que digo? Si no es algo que aunque sabes que no debes hacer y no quieres hacerlo, aún así quieres hacerlo y estás como, ¿qué me pasa? Por cierto, eso es todo, Romanos 7 en una frase. El enemigo es muy hábil en su trabajo y lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. En Efesios 6 se nos dice que el Espíritu de Dios nos ha equipado con la herramienta necesaria para vencer la tentación del enemigo. Mira el capítulo 4 de Mateo. La Biblia habla de cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por eso en la oración del Señor pedimos que no nos dejen caer en la tentación, ya que Jesús ya pasó por eso y no fue fácil. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si has estado alrededor del estudio de la Biblia o simplemente puedes mirar en tu Biblia, puedes ver que lo que precede a este evento es un momento sagrado para Jesús. Lo que precede a este evento es el bautismo de Jesús. Y te digo, por toda la eternidad pasada hasta hace 2000 años, Jesús, Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, vivió en una perfecta con el Padre Celestial, donde el Padre Celestial prodigaba amor al Hijo todo el tiempo. Y entonces durante al menos 30 años experimenta una especie de separación cuando se reviste de carne, se humilla, se hace hombre y aparece en escena. Tiene unos 30 años, camina hacia el Jordán. Su primo Juan el Bautista está allí bautizando a la gente. Mira a Jesús y dice: yo soy de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús entra en el agua. Tuvieron una pequeña discusión sobre quién iba a bautizar a quién, pero finalmente Juan bautiza a Jesús. Jesús se bautiza, sale del agua y la Biblia dice muy claramente que los cielos se abren y Dios Padre habla en voz alta. ¿Y recuerdas lo que dice? Aquí está mi Hijo, en quien encuentro placer. ¿Crees que fue un momento sagrado? Piensa en cómo te sientes cuando tu Padre te dice buen trabajo. Ahora imagina si el Padre Celestial dijera en voz alta: aquí está mi Hijo, en quien encuentro placer. Para Jesús, este es un momento santo y glorioso. Pero atención, después de nuestros momentos más altos, cuando hemos tenido experiencias cercanas al Señor, es cuando el enemigo intenta entrar y robarnos lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Y la razón por la que estoy tratando de prepararte para esto es porque nos estamos preparando para Saturado. Y te digo, en Saturado, si pones atención, vas a ver los cielos abrirse y escuchar a Dios Padre decir sobre ti: he aquí mi hijo e hija en quien me complazco. Y justo en los talones de eso, el enemigo va a aparecer en tu cara y tratar de quitártelo. Y así dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Tú crees? ¿Alguna vez has notado que cuando decides ayunar te da hambre? A veces ayuno accidentalmente, sin querer. Es como cuando días pasan y no como nada ni siento hambre. Pero cuando termino un ayuno y despierto, es como: oh Dios mío, ¿sabes a qué me refiero? Entonces, tal vez Jesús se está preparando para una guerra espiritual que está por venir. Pero nota esto: después de ayunar 40 días y noches, Jesús tenía hambre y el tentador se acercó. Jesús estaba hambriento, aislado y cansado. Presta atención a lo que el enemigo intenta hacer cuando sientes hambre.
Estás aislado y cansado. El tentador apareció y le dijo, y así comienza: si realmente eres el Hijo de Dios. El enemigo es un mentiroso, un tentador, un corruptor de todo lo que Dios crea. Y en última instancia, como escucha, honestamente, ni siquiera le importa con qué pecado puede atraparte. Ese no es el punto. Quiere que no creas que eres quien Jesús dice que eres. Está tratando de destruir la identidad de Jesús. Y cuando abre la boca, miente, porque es lo único que sabe hacer. Y lo único que quiere hacer es matar, robar y destruir y destruirte. Ahora te preguntarás, ¿por qué sigo siendo tentado? Yo amo a Jesús, voy a la iglesia, adoro con mis manos en alto, leo mi Biblia, trato de hacer las cosas, estoy realmente en la cosa de Jesús. ¿Por qué todavía siento tentación de hacer esas cosas si sé que llevan al camino de muerte y destrucción? ¿Por qué siguen siendo tentadoras para mí? Ve al capítulo 12 de Romanos, ahí Pablo explica. Pablo, al dirigirse a los hermanos, es decir, a los cristianos, les dice: os ruego, hermanos, y recuerden que cuando la palabra pues está en la Biblia, tiene un propósito. En los capítulos del 1 al 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo expone el Evangelio. Afirma que no se avergüenza del Evangelio, ya que es el poder de Dios para la salvación. Explica que todos hemos pecado y estamos alejados de la gloria de Dios, y que ninguno de nosotros será declarado justo por las obras de la ley. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y no podemos ser justificados por nuestra cuenta. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo como una justicia externa de la cual habla toda la Biblia. Si ponemos nuestra fe en Él, seremos justificados y perdonados, ya que Cristo murió por nosotros, incluso siendo pecadores. Aunque Adán nos dejó el pecado, aquellos que creen en Jesús reciben vida. Por eso los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. Los capítulos 1 al 8 se resumen en 90 segundos, ¿entiendes? Luego los capítulos 9, 10 y 11 hablan del papel de Israel en el plan redentor de Dios para la humanidad. Por lo tanto, cuando llega al capítulo 12, está diciendo que debes vivir de acuerdo al Evangelio, capítulos 1 al 8, y conocer el papel de la iglesia, capítulos 9, 10 y 11, si tu vida ha sido impactada por el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. ¿Recuerdan el Shema? Shema Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y debes amar al Señor tu Dios con todo tu ser. En otras palabras, cuando reconoces la verdadera naturaleza de Dios, la respuesta lógica es entregarle todo tu ser. Por su misericordia, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto espiritual. ¿Cómo se hace eso? Me alegra que preguntes. Así es como se logra. Es un proceso de 2 pasos. Primero, no te conformes a este mundo. Segundo, transfórmate mediante la renovación de tu mente. Por eso todavía eres tentado por el pecado. Cuando te salvaste, recibiste un nuevo corazón. La Biblia dice que Dios remueve tu corazón de piedra y te da un corazón nuevo, su corazón. Tu alma ha sido cambiada para siempre y el Espíritu de Dios ha sido depositado en ti. Buenas noticias, tu mente sigue siendo la misma. No cambió tu forma de pensar ni tu personalidad. Aún tienes tu número de enneagrama o tu tipo Myers-Briggs, Dios no lo ha borrado. Y para muchos de ustedes, miles de personas se han salvado aquí en nuestra iglesia este año. Y muchos de ustedes son adultos. Y toda esa locura con la que han estado viviendo en todos estos años ha sido el patrón por el cual piensan. Y por lo que el apóstol Pablo dice es lo que parece amar a Dios con tu vida, es que tienes que hacer 2 cosas. Tú, en primer lugar, no te conformes al patrón de este mundo. Esto es lo que significa. Te he dicho esto antes. ¿Alguna vez has vertido hormigón? Claro que no, porque vives aquí. Alguien te ha vertido alguna vez concreto, ¿de acuerdo? Sé que nuestro campus Jessup sabe de qué hablamos. Vamos a establecer uno en Palatka. Ellos pueden enseñarte a verter hormigón. Muy bien, escucha. Si has estado en un viaje misionero, esto es lo que haces al verter concreto. Construyes un molde, mezclas el concreto y lo viertes en la forma.
adaptándose al patrón que creaste. Este mundo tiene una manera de hacer las cosas: la vida, el sexo, el dinero, el perdón, el orgullo. Así es como lo hacemos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que no te adaptes a la forma de este mundo, sino que te transformes. ¿Cómo lograré esa transformación, Pablo? Por la renovación de tu mente para discernir la voluntad de Dios. Es esencial que pases por pruebas. Esta es la verdad. El mundo nos ha mentido. Hemos hablado de esto en el servicio anterior y a través de la serie, destacando que la batalla espiritual se centra en la mente. Si estás en Cristo, no puedes ser poseído por el diablo, como lo afirma claramente 1 Corintios 6. No eres tuyo, fuiste comprado por Jesús. Por lo tanto, el enemigo no tiene ningún poder sobre ti. Pero si él puede influir en tu pensamiento y hacerte sentir algo, creerás en algo y comenzarás a hacer algo que lleva a la muerte. Así es como esta guerra espiritual se convierte en una batalla de la mente. Nuestro objetivo es identificar las mentiras que el enemigo nos ha dicho, abandonar lo antiguo y adoptar lo nuevo. No seguir el modelo de este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. En Efesios capítulo 6, Pablo nos dice: por último, fortalézcanse en el Señor y en su poder, no en la fuerza de su voluntad. Pónganse toda la armadura de Dios para poder resistir las embestidas del diablo. No luchamos contra seres humanos, sino contra un reino maligno invisible que intenta robar, matar y destruir. Nuestra batalla no es contra personas ni partidos políticos, ni tu jefe o tu ex. Nuestro enemigo ya ha sido derrotado, por lo que cuando pensemos en guerra espiritual, debemos dejar de lado las películas de guerra y pensar en una lucha diferente a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una lucha donde las fuerzas opuestas se unen para pelear entre sí. Así es como el enemigo puede atacar a la iglesia. No sé si sabías, soy un gran cristiano. He terminado el libro completo. Hay varios capítulos sobre la derrota eterna del enemigo. Él es un dragón muy grande y aterrador, pero está sangrando por la cabeza y está a punto de morir y ser enviado al infierno. Así es como acaba todo, ¿de acuerdo? He mencionado esto antes. Como estadounidenses tenemos enemigos en todo el mundo, pero ¿qué harían ellos? No pueden venir en barcos aquí e intentar atacarnos. ¿Qué pasaría? Sería solo América. Eso es todo lo que pasaría. Eso terminaría con todo. Una razón de por qué el enemigo no se manifiesta para aparecer en tu aparcamiento por la noche, bla, 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 es porque podría meterte en la pelea. Nuestros enemigos como estadounidenses en todo el mundo están llevando a cabo una campaña de guerra sucia y desinformación. Granjas de bots dejan mensajes que buscan generarte odio hacia aquellos que no se parecen a ti. Realizan este trabajo de manera eficiente. Es similar a cómo el enemigo lucha contra nosotros, principalmente aquí. Nuestra batalla no debería ser contra nosotros mismos. En Colosenses 2 se dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida junto a Él, perdonándonos y cancelando la deuda que llevábamos. Lo ha hecho a través de la cruz. De esta manera ha desarmado a los gobernantes y autoridades, triunfando sobre ellos abiertamente. Si combatimos a un león sin dientes ni garras, ¿por qué nos golpea tanto? Porque la batalla se encuentra en la mente. Nos conformamos con los estándares de este mundo. Cada vez que habla, dice mentiras. Si empezamos a creer en esas mentiras, caemos en el camino de la destrucción. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Según Pablo en Efesios 6,
Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, autoridades y poderes oscuros en los lugares celestiales. Personalmente los llamo los susurros. ¿Alguna vez has tenido esos susurros? En este mismo momento los experimento. ¿Estoy haciéndolo bien? No puedo parar de toser. ¿Soy una distracción? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿De dónde crees que viene esto? ¿Creerás que es mi Padre Celestial diciendo? No creo que debas predicar. No, sabes, esto es amor. No es que yo lo ame a Él, sino que Él me amó primero y envió a su Hijo para pagar por mis pecados. Jesús es la propiciación, el pago satisfactorio. Eso significa que Dios no puede estar insatisfecho conmigo porque estoy en Cristo. Sabes, a Dios le gusta mucho mi predicación, aun cuando toso. No digo que sea perfecta, solo digo que un buen padre está realmente emocionado con sus hijos. ¿Alguna vez has entrenado a un equipo de la liga infantil? Los padres están orgullosos tanto de los niños malos como de los buenos. ¿Te has dado cuenta? Así debería ser. Y entonces el enemigo comienza a susurrar mentiras, como hizo con Jesús en Mateo 4. El enemigo quiere que dudemos de nuestras creencias y creamos en nuestras dudas, lo cual es una locura. Piensa en eso. Mientras el enemigo dice, ¿quién te crees que eres? Si la persona a tu lado supiera las cosas con las que luchas, las cosas que haces y las promesas que no has podido cumplir, te miraría por encima del hombro y te preguntaría, ¿qué haces aquí? Seamos sinceros, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Puedo suplicarte? Yo nunca, jamás quiero que te sientas así en la iglesia de los 1122. Nuestro objetivo es que las personas descubran y profundicen su relación con Jesucristo. Tu invitación a esta iglesia no viene de mí, sino de la cruz de nuestro Señor Jesús. Necesitamos un Salvador porque somos pecadores. No nos limpiamos antes de venir a la iglesia. Sería esperar a que pare una hemorragia antes de ir a urgencias. No tiene sentido. Solo somos un grupo de pecadores salvados por Jesucristo. Puedes dejar al falso tú en Instagram, le va bien. Pero Jesús murió en una cruz real por el verdadero tú. Así susurra, susurra y susurra. Le creemos sus mentiras. Vivimos en un mundo de constantes engaños. Incluso encontramos personas que, como yo, se paran frente a ti y te dicen algo contrario a las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Por eso Pablo nos insta a tomar toda la armadura de Dios cuando el enemigo nos mienta en la guerra espiritual. Resiste en el día malo, mantente firme luchando, ajustando el cinturón de la verdad que conocemos a través de su palabra y llevando la coraza de la justicia que nos da identidad a través de su palabra. Como calzado, pónganse la prontitud del Evangelio de la paz, pues así predicamos la palabra de Dios. En todo momento, tomen el escudo de la fe, porque la fe viene al oír su palabra. Con ella podrán apagar los dardos del maligno y tomar el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu también es la palabra de Dios, pero en este caso es el rema. Esta palabra se refiere a una escritura específica. Tomen esta arma ofensiva, pero entiendan que la palabra de Dios no es para hacerle daño a los demás. Por favor, háganles saber a los cristianos en internet que esto es así. ¿Están de acuerdo? Es una espada para combatir al diablo, no es un mazo para golpear a aquellos que no creen como nosotros. Es pequeña, aunque tengo otras espadas más grandes por aquí. Era utilizada para apuñalar a la gente. ¿Y cómo funciona? El enemigo te engaña, pero Jesús te ha equipado con la espada del Espíritu,
la cual es la palabra de Dios. Así es como funciona. Juan capítulo 8, verso 31 dice esto. Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El término mantenerse es relacional, significa estar cerca, significa abrazar. Significa estar en Juan capítulo 15, cuando Jesús dice: ven aquí, permanece en mí y yo permaneceré en ti. Es un término relacional. Como mamás, quieren que sus hijos no solo sepan que eres mamá y que provees y que eres la jefa. Eso no es suficiente, ¿verdad? Quieren que quieras que seas su madre y que sepan cuánto los quieres. Este es el lenguaje utilizado por Jesús en Juan capítulo 15 y Juan capítulo 8. He compartido esto contigo en numerosas ocasiones. No sé cómo conseguir que ames lo que yo amo. Es difícil intentar que alguien ame algo que tú amas. Yo lo intento mucho. Intenta que Gretchen ame el té dulce. No sé lo que le pasa a esa chica, pero también intenta que amen a los Bulldogs. Algunos de ustedes aún perdieron. Está bien. No me importa todo esto, amo la palabra de Dios y sé que muchos aquí aman su palabra. Esta iglesia la valora mucho. Cuando mis amigos predican aquí, siempre dicen que es el mejor lugar y yo les digo, claro, porque aman la palabra de Dios, especialmente los de la primera fila, tomando notas y todo eso. Me emociona ver eso. Pero escúchenme bien, no conozco a nadie que tenga una relación profunda y duradera con Dios que no ame su palabra. Y sé que es confuso, como dijo Pedro. Él decía, ¿has leído a Pablo alguna vez? Eso es complicado. Pero no pasa nada, no se preocupen. Sé que algunos de ustedes pueden decir, bueno, no puedo memorizar nada, qué tonto. Memorizas lo que es importante para ti. Todos los de mi edad se saben la primera estrofa de Ice Ice Baby. ¿Y eso qué hace por ti? Nada, nada. Y cada semana cuando estemos aquí juntos, esto es lo que haremos. Vamos a abrir esta palabra. Y escucha, hombre, sé que tenemos somos un movimiento para todas las personas. Y por lo que si usted es un bebé pequeño, pero incluso si usted no es un creyente, y usted es como, solo quiero ver lo que dice. Genial, hombre, vamos, te lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Te animo a que lo leas por ti mismo. La mayoría de los críticos de los textos no los han leído. La Biblia es verdadera y confiable, ya que es obra del autor de la vida. Es un regalo para todos. Digna de confianza implica que puedes apoyar tu vida en sus enseñanzas. Si seguimos las enseñanzas de Dios, todo mejora. No significa que nuestra vida mejore temporalmente, sino que al permanecer en su palabra, permanecemos en Él. Seguimos a Jesús no porque haga todo mejor, sino porque es mejor que todo lo que ofrece el mundo. Por eso es importante profundizar, amigo, necesito que profundices. Esta temporada es ideal para profundizar. Te invito a leer los devocionales de Gretchen y las escrituras que nos guían. Debes adentrarte en esto personalmente. ¿Sabes qué sucede a menudo en iglesias como la nuestra? Puede que su grandeza y música ocasionalmente te entretengan, pero ese no es el punto. Prometo alimentarte con verdades. Además, exploraremos conceptos de forma sencilla para los cristianos menos experimentados. Sin embargo, eso tiene un límite. Hay muchas personas en la iglesia y debes crecer espiritualmente en vez de ser un bebé conformista que solo aparece una vez al mes. Con tu pañal lleno, leche en tus labios y quejándote de todo, paseas por aquí con tu cordón umbilical diciendo, aliméntame. Mira, bebé gordo sin valor, recoge la palabra de Dios y te daremos utensilios para que comas. Aquí está la cosa, en las partes confusas tengo buenas noticias. Dios nos ha dado su espíritu para ayudarte a entender su palabra, enseñándote lo que necesitas saber en el momento indicado. Prometió eso. En Juan 8, Jesús le dice a los judíos que si permanecen en su palabra,
serán sus discípulos verdaderos y conocerán la verdad que los liberará. Verás, el enemigo te miente. El enemigo te quiere en esclavitud. Jesús quiere que seas libre y vas a aprender cómo hacerlo leyendo su palabra. La parte loca es que la gente a la que le hablaba memorizaba toda la Biblia y él los miraba y les decía: no entiendes nada. Conoces las palabras de la Biblia, pero no conoces la palabra de vida que está aquí delante de ti. El punto de la Biblia no es la Biblia. El punto de la Biblia es señalarte al autor de la Biblia para que puedas conocerlo mejor, para que podamos estar equipados con la verdad. Él continúa diciendo: tú eres de tu padre, el diablo, y tu voluntad es hacer los deseos de tu padre. Él fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla por su propio carácter porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Es su naturaleza. Si has estado aquí por un tiempo, esto será un repaso. Pero hay 3 grandes mentiras con las que el enemigo intenta atraparnos. Te lo dije antes, la razón por la que el enemigo puede ser vencido es porque es predecible. No puede leer tu mente, no puede, pero sabe todo acerca de ti y sabe tus tendencias. Una pregunta importante es: si fueras el diablo, ¿cómo te eliminarías? La Biblia nos dice en 1 Juan 2 que él tiene 3 mentiras principales con las que nos persigue. Juan 1:10 dice: no ames al mundo ni las cosas del mundo, porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo está lleno de deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida pertenecen al mundo y no al Padre. Estas son las 3 principales mentiras del enemigo: la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. La lujuria de la carne no solo se refiere al sexo, sino a cualquier deseo egoísta. Por ejemplo, cuando llegas del trabajo y piensas: me merezco una copa, para muchos eso no es malo, a menos que pongas fruta en la cerveza, ahí sí sería pecado. Todo esto está claro en la Biblia. Pero lo realmente importante es cuando te convences a ti mismo de adoptar una actitud determinada antes de acostarte. El pecado no está en la sustancia, sino en donde pones tu esperanza. Si comienzas a pensar: merezco sentirme así, entonces buscas consuelo en cosas como el helado, las bebidas, las drogas o incluso en otras personas. Esto es la lujuria de la carne. El enemigo toma un buen regalo de Dios y lo corrompe para destruirte. Además, hay una lujuria por las posesiones, es decir, deseas algo que ni siquiera sabías que querías hasta que lo viste. Espero que haya algunas personas en un camión cibernético ahora mismo. Dios mío, ¿qué tan tonto tienes que ser para conducir algo tan feo? ¿Quién te crees que eres? Hablo en serio, parece hecho por un niño. Ve rápido, ¿de acuerdo? Genial. Ahora, si tienes uno de esos y te pones a la defensiva, estás gobernando. Algunos podrían decirme: sí, pero pastor, escuché que conseguiste una nueva Harley. Sí, pero eso está bien. Todos saben que es genial. ¿Ves la diferencia? Dicen que tus cosas son pecado, mis cosas son geniales. ¿No lo sabes? En toda honestidad, ¿hay algo malo con un camión o una Harley? Solo si tienes esperanza en ello. Solo si tienes esperanza en ello. O si eres codicioso hacia Dios para volverte rico, eso es considerado pecado. No es una lucha. Eres codicioso por caer en las tentaciones de la vanidad. Y el último es el orgullo de la vida. Y eso se trata del estatus. Se trata de tener dinero y posición. Se trata de quejarse y compararse. Se trata del ego y la inseguridad. Se trata del aplauso de los hombres en lugar del de Dios. Y esto es lo importante.
Si no puede atraparte con uno, simplemente cortará el anzuelo e intentará con otro. Y seguirá intentando atraerte. Lo que sucede con un señuelo es que es atractivo. Y cada señuelo tiene un anzuelo. Y en el momento en que pienses, lo tengo, él te tiene. Te tiene. Ahora, si fueras el diablo, ¿cómo escaparías? Anímalo a discutirlo con uno de sus seguidores. Así trataría yo con los ancianos. Ellos tienen una lista para mí de cosas como, bien, así lo haría si fuera el diablo, peleando conmigo en un juego de los jacks y luego matándome, terminando en la cárcel y sin poder ser más el pastor. Observa eso. Esas cosas en serio. Y luego comparte eso. ¿Por qué? Porque el enemigo es vencible y predecible. 2 Corintios 2:11 dice que no debemos ser engañados por Satanás, ya que sabemos sus intenciones. Si conoces cómo viene por ti, presta atención. La Biblia nos advierte que el diablo acecha como un león rugiente, buscando a quien devorar. Si un león de verdad estuviera tras de ti, camisa saturada, si estuviera tras de ti esta noche y fuera como, hey amigo, recibimos una llamada del zoológico y el león salió y por la razón que sea, le gustan los tíos con peinado sureño y camisas saturadas, ¿vale? Así que caminarías, tu día cambiaría. Cuando la iglesia terminaba, no te ibas caminando. Y no sé si es así como caminas, pero no te ibas al auto. Saldrías del vestíbulo y serías como, hey, bienvenido equipo. ¿Alguien ha visto un león? Como sí, vimos uno en Publix. Estamos como, oh, está bien, voy a esperar, ¿verdad? En realidad hay un enemigo tratando de robar, matar y destruirte. Así que presta atención a esto. Presta atención a sus planes. ¿Por qué? El diablo trata de matarte y hará cualquier cosa para lograrlo. Pero hay buenas noticias. Ha estado haciendo esto desde el principio. En Génesis capítulo 3, cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, el diablo les tentó. Se acercó a ellos y preguntó, ¿Dios realmente dijo que no pueden comer eso? Pero si lo piensas, eso no fue exactamente lo que Dios les dijo. Dios les dijo que eran libres de comer de todos los árboles excepto uno, porque les haría daño. El diablo quiere que pienses que Dios es el Dios del no, pero en realidad es el Dios de la libertad. Entonces el diablo le dice a Eva, Dios no es confiable, no quiere que seas tan inteligente como Él si comes del árbol. Básicamente, lo que Adán y Eva creen es esto. Tenemos la fruta prohibida. La Biblia menciona 3 cosas sobre ella. Cuando Eva vio que era buena para comer, eso fue lujuria por la carne. Cuando vio que era atractiva a la vista, eso fue lujuria por los ojos. Y cuando vio que le daría sabiduría, eso fue orgullo de la vida. Ella tomó la fruta y también le dio un poco a su marido. Esta es la razón por la que lo comparto, pero ahora voy a predicar. Entonces, ¿qué haces cuando el enemigo te lanza mentiras? ¿Dios realmente dijo eso? Eso es lo que el enemigo quiere que hagas, dudar de la palabra de Dios. Eso es lo que hace en nuestra generación. Él te dice, ¿realmente crees en lo que dice este libro? ¿Conoces lo que este libro dice sobre el sexo? No puedes creer eso, ¿verdad? ¿Dios tenía una aplicación de citas? ¿Es esto válido para los cristianos en los últimos 2000 años? Muchos predicadores sostienen que el sexo es solo para personas casadas y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, aunque esto me permita hacer lo que quiera. El enemigo susurra que está bien porque estoy casado emocionalmente, pero esto es una invención mía. Soy víctima de una mentira en la que he caído y estoy diciendo, Dios, olvídate de ti, voy a hacer lo que quiero. Lo mismo ocurre con el dinero, donde la Biblia nos enseña que debemos darle lo mejor y lo primero. Recuerda que todo nos pertenece. Nuestra única opción es ofrecer algo, comprar lo necesario y dejar el resto, ¿comprendes? En el momento en que comienzas a decir, olvida eso,
Sé que la Biblia lo dice, pero Dios no conocía el mercado de valores ni esta oportunidad inmobiliaria. Todo lo que tengo es para mí y daré una propina al final con lo que me sobre. Podrías argumentar que la Biblia dice que Jesús nos ha perdonado y debemos perdonar también, pero no se aplica en esta situación particular. Cada vez que hacemos eso es porque la astuta serpiente ha entrado en nuestras mentes y nos pregunta, ¿de veras Dios ha dicho eso? Y comenzamos a creer la mentira. Entonces, ¿qué hacer cuando el enemigo nos ataca con mentiras? Esto es lo que hacemos. No nos conformemos al molde de este mundo y no creamos la mentira. Debemos identificar cómo nos está engañando. Y nos quitamos lo viejo y nos vestimos de lo nuevo, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Esto es exactamente lo que Jesús hizo al ser tentado en el desierto, como se describe en Mateo 4. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre y el tentador le sugirió convertir las piedras en panes. Se espera que tengas puestas tus gafas de tentación y puedas ver que la lujuria de la carne es lo que intenta tentar primero. Jesús también tenía hambre, pero en vez de satisfacer ese anhelo, la tentación implica cuestionar su verdadera identidad como hijo de Dios. No hay nada malo con el pan en sí, pero aquí se hace alusión a la tentación como un concepto más amplio. ¿Sabes lo que quiero decir? El problema aquí es la lujuria de la carne. Convencerme de que no necesito acudir al príncipe de paz para encontrar paz, sino buscar alguna píldora o sustancia, ya sea galletas o crack, para sentirme de cierta manera. Eso es la lujuria de la carne. El enemigo dice, si eres quien dices ser, ordena a estas piedras convertirse en panes. ¿Puede Jesús hacerlo? Por supuesto. Si puede convertir agua en vino, puede convertir piedras en bocadillos sin problema. Pero mira su respuesta, está escrito. El Hijo de Dios citará el Espíritu, las palabras específicas de Dios. No se dejará engañar por las mentiras del enemigo, sino que se afirmará en la verdad de la palabra de Dios. Por eso tengo estas espadas aquí, la espada del Espíritu. Cuando el enemigo viene, Dios te ha equipado con algo que puede vencerlo. Esto es crucial cuando se trata de la Biblia. La Biblia no nos da victoria sobre el diablo, sino que nos recuerda que Jesús ya ha logrado la victoria sobre él. La tenemos escrita porque Jesús se levantó y dijo, todo está consumado. Si la tumba está vacía, cualquier cosa es posible, incluyendo caminar en victoria en las áreas donde el enemigo te ha sacado repetidamente. Sin embargo, necesitas una herramienta específica, escrita, para luchar contra las mentiras del diablo. Entonces te pregunto, ¿la tienes? No sé si te das cuenta, pero Jesús no tiene que buscar versículos de la Biblia en su iPhone. Sé que Jesús es el autor del libro y tenía este escrito preparado cuando el enemigo se acercó a él. Él respondió citando el Deuteronomio 8:3, diciendo que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo llevó a Jesús a una ciudad santa y lo puso en el pináculo del templo. Le dijo que si realmente era el Hijo de Dios, se tirara al suelo. Pero Jesús no cayó en la trampa y dijo que no se debía poner a prueba a Dios. El diablo citó el Salmo 91, intentando engañarlo, pero Jesús no cayó en el orgullo de la vida. En lugar de eso, resistió la tentación y no permitió que los ángeles le sirvieran. Está claro que el diablo intentaba engañarlo, pero Jesús se mantuvo firme en su fe y no se dejó cegar por las mentiras del enemigo. Esto es, amigos, cuando entras y dices,
¿Ves la placa con tu nombre? ¿Sabes quién soy? Soy el asistente del gerente general. Merezco respeto. Es el orgullo de la vida. Sin embargo, citar correctamente es importante. Hay que tener mucho cuidado. No interpretes un verso aisladamente, como algunos hacen con el Génesis 2, sobre que nos ha dado toda planta que da semilla. Eso no es lo que significa, ¿entiendes? En serio, no me escribas correos electrónicos. Y cuando el enemigo mienta sobre el orgullo de la vida, Jesús acude a las Escrituras. Jesús le respondió, está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6. Jesús nos enseña que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no se ajusta al patrón del enemigo, escucha. Cada decisión que tomamos puede ser hecha de acuerdo al mundo o de acuerdo a Dios. Te va a costar, sin duda. El enemigo trata de engañarte para que no te preocupes por tu carácter en el trabajo. ¿Por qué? Porque quiere matarte, robarte y destruirte. Siempre que oímos la voz del buen pastor, que es la Biblia, y hacemos lo que dice, nos lleva a la vida abundante. Pero si rechazamos y creemos en mentiras, nos lleva a la muerte y la destrucción. Después el diablo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Observen, le mostró, esto es lujuria por los ojos. Y dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Recuerde, hablamos de esto la primera semana. El diablo ha querido ser adorado en los cielos desde el principio. Y en la caída de la humanidad, Él es el príncipe del aire. Y lo que está ofreciendo a Jesús es como, déjame mostrarte los reinos de este mundo. Es la lujuria de los ojos. ¿Y por qué no nos saltamos la cruz y te doy la corona? Verás, no me importan los fines. Dios no bendecirá a medios impíos, aunque creas que es un fin santo. ¿Y qué va a decir Jesús? Y entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Eso es 1 Samuel 7:3. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles vinieron a ministrarle nuevamente. ¿Qué haces cuando eres tentado? No si eres tentado, sino cuando eres tentado. Identificas la mentira. Vístete con la armadura de Dios y conoce quién eres. El casco de salvación, la coraza de justicia, la verdad de la palabra de Dios ceñida a tus lomos y tus pies preparados con el evangelio. Identifica la mentira. Esta es la mentira con la que el enemigo viene contra mí. No te conformes al mundo, despoja lo viejo y vístete de lo nuevo. Esto es lo que Jesús hace. Dios nos ha dado su palabra para recordarnos que el diablo ya ha sido derrotado porque su fin está cerca. Este es el punto, nuestro enemigo, el diablo, es el padre de la mentira. No creas en los susurros, mantente en la verdad de la palabra de Dios. Necesitas algunas palabras escritas en tu vida. Las palabras más importantes desde ahora hasta que vayas al cielo son las palabras escritas. En el periódico que distribuimos durante la primera semana, hay 13 mentiras que tendemos a creer, y por cada una de ellas hay una verdad de la palabra de Dios que necesitas creer. Ahora, este es el asunto. Si has creído estas mentiras por mucho tiempo, tus sentimientos pueden no cambiar de la noche a la mañana. Así que toma estos versículos, escríbelos, colócalos donde puedas verlos una y otra vez. Dilo en voz alta porque la palabra de Dios es viva, activa, poderosa, más afilada que una espada de 2 filos. Es un milagro que tenemos en este planeta. La palabra de Dios es nuestra única perfección garantizada. Nunca regresará sin cumplir su propósito. Si las pronuncias en voz alta y permites que el Espíritu Santo obre en ti, con el tiempo tus sentimientos se alinearán con la palabra de Dios. Aquí hay 3 mentiras comunes. Te las señalaré rápidamente.
La primera es que tu dinero te ama a cambio. Esto es falso. Dios no te pide nada específico y solo busca tu bienestar. El dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Nuestro deber es amar a Dios, amar a los demás y usar el dinero correctamente. Si caes en la mentira del dinero, terminarás utilizando a las personas y a Dios para buscar amor hacia el dinero. ¿Ves? Porque el dinero te dirá: te satisfaré y te mantendré seguro. No puede hacer esas dos cosas, lo prometo. Tal vez necesites leer el capítulo 6 de Mateo, el Sermón de la Montaña, especialmente Mateo 6, versículo 1. En ese versículo se dice que nadie puede servir a dos amos, ya que odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No puedes servir a ambos Dios. Es otra mentira que está matando a una generación. Si eres como alguien de entre 15 y 25 años, hay una epidemia de odio hacia sí mismo. La abrumadora mayoría de personas de esa edad, cuando hacemos oraciones y unciones, confiesan sentirse ansiosas, tener miedo y odiarse. Es una mentira del pozo del infierno. Debes escribir Salmos 139, 14 en tu espejo y leerlo. No es solo un verso para chicas, ¿ok, chicos? El Ministerio de la Mujer los secuestró hace unos 20 años. Recé esto por mi hija todo el tiempo. Tiene 14 años. El mundo dice que si no eres hermosa, no eres adorable. Pero la belleza de hoy fue creada por la inteligencia artificial. No es real, ¿entendido? ¿Ves el camión cibernético? Es feo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice: estoy temerosa y maravillosamente hecha. Tus obras son maravillosas, lo sé muy bien. Orar constantemente esto por mi hija es porque quiero que la verdad de la palabra de Dios esté arraigada en su corazón, para que cuando alguien malo le diga que es fea, ella responda: eso apesta, eso no huele bien. Entonces, si eres alguien que se mira en el espejo y no le gusta lo que ve, eso significa que no estás creyendo en la verdad de la palabra de Dios. Tú eres una creación maravillosa y temerosa. Sus obras son asombrosas y tú eres una de ellas. Pero vivimos en un mundo que invierte billones al día para hacerte sentir mal y comprar sus productos. Por eso, debes tomar un momento para alinear tus emociones con la palabra de Dios. Permíteme desmentir otra mentira en la que hemos creído: el sexo es solo físico y está bien en mi caso. Esto es completamente falso. La Biblia dice en 1 Corintios 6 que debemos huir de la inmoralidad sexual. ¿Has pensado alguna vez en esto? Los sermones tratan sobre cómo combatir al diablo, poner la armadura de Dios, mantenernos firmes y luchar contra él. Imagina que estás en casa y ves al diablo sentado en tu carro en el estacionamiento. Ven aquí y lo enfrentaremos con espadas en mano. No tienes autoridad sobre mi coche, me pertenece a mí y yo le pertenezco a él. Sal de mi coche, no puedes quedarte, ¿entiendes? Si tu exnovia está en tu coche, Uber a casa, no puede entrar eso. Huyan, huyan. El enemigo nos está matando en esta, matándonos en esta, y lo que Dios tiene para ti es libertad y plenitud en Él. Escuchad, chicas, si os habéis entregado a alguien que no ha comprometido toda su vida con vosotras en matrimonio, es porque no sabéis lo valiosas que sois en el reino de Dios. Eso es lo que es, ¿de acuerdo? Y la Biblia dice en 1 Corintios 13, si te casas, nos harás leerlo en tu boda. Y la primera descripción es: el amor es paciente. Así que si Él está siendo impaciente contigo, no puede estar amándote. Y a ti, como hija del Rey, eres tan valiosa. Eres tan preciosa que alguien debe entregarse por completo para llegar a conocerte así. Si estás tomando lo que no te pertenece, es porque crees una mentira.
Te crees un hombre, pero en realidad te comportas como un niño. Los verdaderos hombres dan y sirven. Si no estás dispuesto a dar y servir, no estás listo para ser esposo ni para estar con una hija de Dios. Estás actuando como un niño. No quiero herirte, solo quiero ayudarte con la verdad de la palabra de Dios. Y finalmente, hay una mentira que nos afecta a todos, especialmente porque muchos hemos cometido errores en todas las áreas que he mencionado. El enemigo quiere hacerte creer que tú eres tu pecado, aunque no haya sido tu culpa, o tal vez sí. Quiere que creas que tú eres tu aborto, y que tú eres tu adicción, y que tú eres tu carrera fracasada, y que tú eres tu bancarrota, y que tú eres tu desorden alimenticio, y tú eres tu aventura, y tú eres cualquiera que sea la profunda y oscura noche del alma en tu vida. E incluso he hablado con algunas personas de la iglesia, y dijeron: bueno, pastor, es lo más grande que me ha pasado en la vida. Y yo estoy aquí para decir: no, no lo es. Si estás en Jesucristo, entonces la cosa más grande que te ha pasado es que Dios voluntariamente escogió dar su vida en la cruz por ti, sabiendo exactamente lo que estaba comprando cuando te iba a comprar. Y entonces lo que yo te diría es: escucha, hombre, deberías, está escrito para ti. Será 2 Corintios 5:17. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ahora lo nuevo ha llegado. Así que cuando el enemigo te pruebe con tus cicatrices, recuérdale que tú eres definido por las cicatrices de Jesucristo. Y cuando el enemigo te mienta, identifica la mentira y trabaja en ello. Aquí tienes 13 verdades para combatir las mentiras. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Memorízalas. Tenemos un tipo en nuestra iglesia que creó una aplicación llamada Palabra de Dios Habla. Descárgala. Tiene todas estas categorías: ansiedad, ira, adicción. Y cuando el enemigo te mienta, confía en la verdad de la palabra de Dios, porque Él ha peleado y peleará tus batallas por ti. Esto es lo que las Escrituras nos recuerdan. La verdadera búsqueda se encuentra solo en Jesús. El deseo de satisfacción carnal es el anhelo por sentir. ¿Qué opinas de este sentimiento? Jesús ofrece su invitación. Si estás agotado con una carga pesada, ve hacia Él. Te dará paz y descanso para tu alma, algo que ninguna pastilla o vacaciones podrán proporcionarte. ¿Y qué hay de la tentación de los ojos? ¿Deseas algo? ¿Has leído acerca de las bendiciones que recibimos en el cielo? Somos coherederos con Él. Él está preparando una mansión para mí en este momento y prometió regresar y llevarme allí. ¿Necesitas joyas y cosas brillantes? En el cielo hay tanto oro que lo utilizan como asfalto. Allá donde quieras ir, llegaremos por calles de oro. ¿Y el orgullo de vivir? ¿Quieres tener un propósito? La Biblia nos dice que estamos sentados junto a Dios en su trono celestial y somos coherederos. Él nos observa y nos considera. Si un césped azul impresiona, Él nos llamará su hijo, su hija, en quienes se encuentra satisfacción. La espada del Espíritu nos recuerda la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces cantaremos, traeremos y oraremos. Solo nosotros, quienes luchamos contra la tentación y deseamos la palabra y el Espíritu de Dios, necesitamos acercarnos al altar. Dios, ayúdanos a encontrar la libertad que has dado Jesucristo esta semana. Permíteme orar por nosotros. Padre celestial, buen y misericordioso Dios, te agradezco por tu palabra. Gracias por tu palabra, viva, activa y poderosa. Dios, en momentos de confusión, ofensa o falta de comprensión, recuérdanos que depende de nosotros. Dios, te pido que uses tu palabra para atraernos hacia ti, que eres un buen Padre en quien podemos confiar. Dios,
¿Podrías, por favor, mostrarnos las áreas en las que creemos las mentiras del enemigo? Que nos libres de esas mentiras y que no las creamos. Dios, hay hombres y mujeres aquí que necesitan tomar decisiones importantes, alejarse de los mentirosos y ladrones y acercarse al buen pastor. No queremos ser solo oidores de tu palabra y engañarnos a nosotros mismos, sino cumplir con lo que nos dices. Sabemos que no podemos hacerlo sin la ayuda de tu Espíritu. Gracias, Dios, porque nos amas y nos has dado tu palabra. Llénanos para que salgamos de aquí victoriosos en el nombre de Jesús, porque todas las mentiras del enemigo han sido clavadas en la cruz. Amén. Iglesia, respondamos, cantemos, ofrezcamos, oremos. Si necesitas del Espíritu de Dios para vencer las tentaciones esta semana, sé el primero en venir. Vamos.